¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con toda la basura que la gente tira a los ríos? Y lo más importante, ¿cómo logran limpiar esa agua para que llegue potable a tu casa? Imagina que una botella de plástico, una bolsa o incluso un neumático terminan flotando en un río. Toda esa basura no solo contamina el ecosistema, sino que también representa un gran desafío para las plantas de tratamiento de agua. Primero, en el proceso de purificación, se utilizan grandes rejas y filtros para atrapar los objetos más grandes, como plásticos, ramas o cualquier otro desecho flotante. Para explicarlo paso a paso, primero veamos, ¿qué es el cribado? El cribado es el primer paso en el tratamiento de aguas residuales o potables y consiste en la eliminación de sólidos, grandes y materiales flotantes para evitar daños en los equipos posteriores del sistema de tratamiento. Su función principal es retener objetos grandes como ramas, hojas, plásticos, trapos y otros residuos sólidos que se irán al río, lagos o se tiran a la calle cuando llueve, y estos van a parar al agua que tú mismo te vas a tomar. Estos residuos podrían obstruir o dañar las bombas, tuberías, esto pararía la planta de agua. Por lo tanto estarías un tiempo sin agua en tu hogar. ¿Qué tipos de cribado se utilizan en el tratamiento de aguas? El cribado se puede clasificar en función del tamaño de las partículas que retiene. 1. Cribado grueso. Se utiliza para retener objetos grandes como ramas, plásticos y piedras. Generalmente, se usan rejas o rejillas con una separación entre barras de 5 a 50 milímetros. 2. Cribado medio. Retiene sólidos más pequeños, como papel, restos de alimentos y otros residuos medianos. La separación entre barras es de aproximadamente de 2 a 5 milímetros. 3. Cribado fino. Se usa para retener partículas pequeñas, como pelos y fibras. Utiliza mallas o tamices con aberturas de 0.5 a 2 milímetros. 4. Microcribado. Retiene partículas aún más pequeñas, menores a 0.5 milímetros, mediante el uso de tambores rotativos o filtros de malla fina. ¿Qué material de construcción se utiliza para el cribado? Generalmente se utilizan de acero inoxidable o materiales resistentes a la corrosión para que no aumente la contaminación del agua que pasa por ellas. ¿Qué características hay que tener en cuenta en el diseño hidráulico? El diseño hidráulico del cribado en el tratamiento de aguas es clave para garantizar una operación eficiente y evitar problemas como atascos, pérdida de carga excesiva o insuficiencia en la eliminación de sólidos. Algunas características fundamentales para considerar son: 1. Caudal de diseño. Se debe considerar el caudal máximo y medio esperado para garantizar un dimensionamiento adecuado de la estructura. 2. Velocidad del flujo. En la entrada del sistema, debe mantenerse entre 0.6 y 1,2 metros por segundo para evitar sedimentaciones y permitir una adecuada captura de sólidos. También a través de las rejillas, la velocidad debe estar entre 0.4 y 0,9 metros por segundo para prevenir atascos y asegurar una eficiente retención de sólidos. 3. Pérdida de carga. La diferencia de altura del agua antes y después del cribado debe mantenerse dentro de límites aceptables, generalmente menor a 0,3 metros en condiciones normales de operación. 4. Espaciado entre barrotes o mallas. Cribas gruesas, separación entre 10 y 50 milímetros para capturar materiales grandes. Cribas finas, separación entre 1 y 10 milímetros para capturar partículas más pequeñas. 5. Configuración del cribado. El ángulo de inclinación de las rejillas debe estar comúnmente entre 45 grados y 60 grados, para mejorar la remoción de sólidos y facilitar su limpieza. También muy importante es la profundidad y ancho del canal. Debe ser suficiente para manejar el flujo sin provocar turbulencias excesivas. ¿Qué mantenimiento se le debe dar al equipo de cribado? La obstrucción y la corrosión son los principales problemas del cribado, por lo que se requiere un mantenimiento periódico. Estos son los puntos a tener en cuenta en su limpieza para que esté en óptimas condiciones. Limpieza regular, especialmente en otoño y primavera,
cuando la acumulación de hojas y residuos es mayor. Inspección de dispositivos mecánicos. Los sistemas automáticos incluyen mecanismos de protección para detener la operación en caso de atasco. Revisión de pasadores de seguridad. Evitan daños mayores en caso de bloqueo por residuos. ¿Qué importancia tiene el cribado en las plantas de tratamiento de aguas? Es muy importante ya que es el primero que se enfrenta a toda la contaminación que trae el agua y así brinda las siguientes protecciones a la planta de tratamiento de agua. Protección de equipos. Evita daños en bombas y otras unidades de tratamiento. Eficiencia del sistema. Reduce el riesgo de obstrucciones y facilita el tratamiento posterior. Reducción de residuos. Disminuye la cantidad de sólidos que deben ser tratados posteriormente. ¿Qué se hace con los residuos del cribado para que no regresen a los cuerpos de aguas? Los residuos retenidos en el cribado deben ser tratados y dispuestos adecuadamente. Pueden ser transportados a un relleno sanitario o, en algunos casos, incinerados o compostados si es viable. En conclusión, el cribado es una etapa fundamental en las plantas de tratamiento de aguas, asegurando un proceso eficiente y protegiendo la infraestructura del sistema. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.